Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Bendecimos el nombre de nuestro Dios que nos da la oportunidad de comunicarnos contigo a través de este medio. Queremos aprovechar la ocasión para decirte que Dios es bueno, que tu vida es muy importante para Él, que Él es fiel, que Él te edifica, que Él vela por tus necesidades y creemos en su providencia y en su propósito. Por eso te bendecimos y creemos que la gloria de Dios te va a visitar en este día y que a través de la palabra Dios va a sembrar una semilla de esperanza, de fe y de edificación en tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Amados, la porción bíblica en esta ocasión se encuentra en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 8. Lucas capítulo 8. Leemos desde el verso 11 hasta el 15 y dice así la palabra del Señor. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Le ha parecido bien al Espíritu Santo continuar con este mensaje acerca de la madurez del fruto. Estamos estudiando la parábola del sembrador y podemos mirar que el fin, el objetivo de la semilla no es germinar y crecer y producir hojas y flores, sino producir ¿qué? Fruto. Toda semilla está destinada a dar fruto. Y Jesús dijo que todo árbol se conoce por el fruto. Por su fruto lo conoceréis, dice la palabra. Por el fruto se conoce el árbol. Jesús ilustró el proceso de una semilla. Lo comparó con el proceso de una vida espiritual. La semilla, como dice aquí, es la palabra de Dios. La tierra o el terreno es el corazón del hombre. El sembrador es el mensajero de Dios que deja caer la semilla o siembra la semilla. Y en la parábola del sembrador vemos muchas cosas. A pesar de que se ha predicado tanto sobre esta parábola, yo siempre que voy veo algo nuevo o alguna revelación. Y Dios quiere enseñarnos algunas cosas hoy. Quiere añadir algo más a lo que hemos estudiado. Y quiero que ustedes vengan conmigo. Pónganle algo a la Biblia acá, porque vamos a venir al final a Lucas capítulo 8. Pero ahora yo quiero que ustedes vengan a Mateo capítulo 13.
Y vamos a ver algunas cositas acá. Mateo capítulo 13. Dice versículo 3, 13:3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30, o 30 por 1. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oídos acá? Amén. Pues escuchen. Amén. El Señor me hizo mirar acá y comparar los 3 primeros terrenos. Naturalmente, el cuarto terreno tiene una distinción. Yo he dicho muchas veces en mis enseñanzas una observación de que no hay debilidad en la semilla, que es la palabra de Dios. Donde quiera que cayó, germinó, sin excepción. Aquí habla de 4 terrenos, y en los 4 germinó la semilla. Eso indica que la palabra de Dios es poderosa. Que así como en una semilla hay una programación de vida y de poder. Dios dio mandamiento a la semilla. Cuando habló en el principio, dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que da su fruto. Y bendijo Dios, y habló Dios, y dio la palabra. Y por la palabra de Dios vino a la tierra toda la botánica, toda la vegetación. Y Dios creó cada semilla de acuerdo a su especie, de acuerdo a su género. Y así como sopló sobre el hombre y dio vida al hombre, y puso el aliento suyo en el hombre para dar vida al ser humano, así Dios también habló, dio la palabra. Dice la Biblia que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Él habló y todo vino a la existencia. Y cuando el Señor habló y creó todas las cosas, y creó la vegetación, el Señor a cada semilla le dio poder germinador, poder de vida, y hay vida en la semilla. Así hay vida en la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es perfecta. Cuando dice que la ley de Jehová es perfecta, quiere decir que la palabra de Dios es perfecta. No hay debilidad en la palabra de Dios. Ella es vida. Amén. Así que si Dios mandó el manzano para producir la manzana, pues el Señor dio un mandamiento a ese árbol. Puedo decir también de la pera, puedo decir también del aguacate, del mango. En cada país cambia de nombre, pero Dios le dio una palabra a cada semilla en lo natural, para que esa semilla produzca, para que se desarrolle y llegue a ser una bendición. Porque el fruto nos habla de propósito y nos habla también de bendición. Porque todo lo que Dios hace es útil. No hay nada que Dios haya hecho que no tenga propósito. Ahora, Jesús comparó la semilla con la palabra de Dios. Y una tremenda ilustración, humanamente perfecta, para ilustrar lo que es la palabra de Dios. En el primer mensaje titulado "Así es el reino de Dios", hablamos de que la semilla se siembra y no se ve. El que la siembra la entierra y no la ve. Y se va a trabajar y duerme y se levanta. Y la palabra crece independientemente de lo que él haga. La palabra no depende de lo que él haga. Lo que él hace es dejarla caer, sembrarla nada más, abrir el surco y meterla debajo de la tierra, y se va. Y mientras él hace sus deberes y sigue viviendo, la palabra sigue en un proceso de crecimiento, independientemente, ajena a lo que el hombre pueda hacer. Así es la palabra de Dios. Y Dios nos dio ese mensaje para que creamos que todo lo que Él sembró en el corazón, tarde o temprano va a germinar o va a crecer. Ninguna palabra de Dios cae en el suelo.
Ninguna palabra de Dios es inútil. Y Dios vela por su palabra para ponerla por obra. Él vela para que cada palabra que habló. Por eso dice la Biblia que vivimos de cada palabra que salió de la boca de Dios. Vivir es depender, colgar, pender de cada palabra. Si Dios habló una palabra acerca de ti, la sembró en tu corazón, y Dios te da los elementos de la fe y las demás cosas para que esa palabra crezca, tarde o temprano esa palabra va a germinar en tu corazón. Tarde o temprano va a brotar. Y si tú colaboras con Dios con un buen corazón, como ese corazón bueno y recto, facilitándole a Dios, contribuyendo con Dios, sometiéndote a Dios, siendo obediente a Dios, creyendo a la palabra, venciendo los obstáculos que mencionan ahí, los afanes de esta vida, los engaños de la riqueza y las demás cosas, tarde o temprano la palabra va a llegar al final para dar fruto. No es sabio sembrar y no cosechar. No es sabio sembrar y abandonar la semilla. Solamente un necio lo hace. O alguien que no tenga interés, que no tenga necesidad, siembra y se olvida y no le importa. La mayoría de los cristianos nos conformamos solamente con oír la palabra. Dios, yo estoy escuchando la palabra. Yo me siento cada domingo y escucho la palabra. Yo voy y me siento y recibo la palabra. No es suficiente. No es suficiente. Yo quiero decirte que tu relación con Dios, el objetivo de tu vida, que es agradar a Dios y dar fruto para los hombres, eso está en peligro cuando tú no cuidas lo que Dios sembró en ti. Cuando tú eres indiferente y apático a lo que Dios sembró en ti. Y estoy diciendo esto porque es triste que la semilla cayó en 4 terrenos y solamente en uno dio fruto, que viene siendo el 25%. Desde que yo leí esta parábola, a mí me llama la atención que el 75% de las personas que reciben la palabra de Dios, esa palabra se malogra en su proceso, en su crecimiento, y nunca llega a dar fruto. Porque la mayoría de la gente dice: yo tengo hojas, yo estoy contento. Yo tengo flores, yo estoy feliz. Yo tengo tallo, qué lindo. Pero Dios no te hizo para decorar. Dios te hizo para bendecir a los demás. Amén. Gloria a Dios. Aquí cabe el pensamiento que Dios siempre nos ha dado. Y es el pensamiento, mis hermanos, que la gracia Dios no la dio a nadie para distinguirlo. La gracia distingue, pero la gracia no fue dada simplemente para eso. La gracia fue dada para bendecir a los demás. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: yo te bendeciré y tú serás bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Donde hay bendición hay propósito de Dios. Amén. La persona consciente, el cristiano maduro, el cristiano entendido, como dice ahí, que entiende la palabra de Dios, ese cristiano se va a someter a Dios y va a poner todo su corazón para llegar al final del proceso. El telos, el fin. Va a llegar al telos, va a llegar al fin, va a llegar al objetivo, va a llegar al propósito de esta semilla y a dar fruto. No hago nada con brotar, no hago nada con tener flores, no hago nada con tener hojas. También la higuera tenía hojas y Jesús la maldijo. No es hojas, yo tengo que llegar al fruto. Si no me quedé a mitad de mi crecimiento y no alcancé el objetivo, el propósito de mi Dios. Y miren ustedes acá, un nuevo intento de Dios para hacernos entender esta parábola. Yo veo algunas cosas aquí que quiero enfatizar. Miren ustedes lo que dice el versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. ¿Vieron qué? Las aves. Yo quiero que ustedes se imaginen el cuadro, porque posiblemente Jesús
cuando estaba exponiendo esta parábola, estaba en el campo y posiblemente se estaba mirando al sembrador sembrando, porque Jesús era maestro y los maestros toman cualquier cosa que está a la vista para ilustrar. Posiblemente estaba en el campo y el sembrador estaba trabajando y Jesús vio y dijo: qué tremenda oportunidad para ilustrar lo que es el reino de Dios. Y posiblemente ya se había arado el campo y los surcos estaban hechos, y el sembrador quizás con su bolsita estaba tirando la semilla. Estaba la semilla. Imagínense el cuadro, él tirando la semilla y un montón de aves detrás, porque las aves andan detrás de las semillas. ¿Cuántos lo saben? Muy bien. Y las aves estaban detrás mirando. Y déjame decirte, yo veo en el cuadro que mientras él lanzaba la semilla, algunas aves en el aire se las llevaban, las arrebataban en el aire. ¿Cuántos saben que las aves tienen esa habilidad? Amén. Porque vuelan. Y mientras él hacía así, tiraba. Miren, en el tiempo que dura para llegar al piso, ¡chum!, se las llevaban. Las arrebataban. Y es la palabra, el verbo que me llama la atención: arrebatar. Miren ahora, yo quiero que ustedes comparen, vean el versículo 19, que es la explicación de Jesús. El 19. Cuando alguno oye la parábola del reino, el 19, no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, porque el corazón es el terreno. Este es el que fue sembrado junto al camino. Miren la palabra que se usa: arrebata. Este verbo manifiesta violencia. ¿Cuántos saben que el diablo es un violento? Es siempre quiere arrebatar lo que Dios sembró en ti. El diablo y los demonios andan como las aves detrás de ti, mirando lo que Dios siembra en ti. Y a veces, apenas cuando ven el aire, te lo llevan. Hay un dato que añade Lucas. Lucas dice que cuando se siembra la semilla, dice, y la semilla fue hollada. Ese otro cuadro. O sea, cuando tiraron la semilla, alguien pasó y pisó la semilla y la holló. Hollar o pisar en la Biblia se usa para menospreciar. Cuando usted aprecia la palabra, usted jamás la va a hollar, ni va a permitir que nadie la pise. Esa es la semilla de Dios. Ahí está mi futuro, ahí está mi vida, ahí está la gloria de Dios en mi vida. Amén. Voy a apreciar la palabra. Amén. Yo dependo de cada palabra que sale de la boca del Señor. Y aquí el verbo, aquí el verbo clave es arrebatar. El trabajo del diablo es arrebatar, arrancar lo que Dios siembra en tu vida, impedir. Ahora mismo estoy hablando de la palabra y estoy seguro que el enemigo está tratando de arrancar con sueño, con un pensamiento volando ahí, un viaje de esos mentales, un pensamiento de que esta tarde tengo que estar a las 3 comiendo con fulano o con perencejo, quién sabe cuántas cosas. Mientras Dios está hablando, mientras Dios quiere, Dios te tiene a ti, Dios tiene una oportunidad y la quiere aprovechar. Entonces, si usted no tiene interés en la semilla, usted lo va a dejar, ¿qué importa a mí que se lleve? Pero si usted sabe lo que están depositando en usted, la vida que está depositando Dios, usted va a cuidar esa semilla. El malo está detrás. Las aves son los demonios que andan detrás. Y fíjense, cuando si la semilla cae, solamente cae. El que siembra, nosotros los sembradores, no debiéramos solamente tirar la semilla. Debiéramos de ahondar en el corazón para meterla bien profunda, donde las aves no puedan llegar. Amén. Que Dios nos enseñe a los sembradores a sembrar. No es suficiente abrir surcos, dejarlo caer. Hay que ahondar en el corazón y sembrar la semilla bien profunda. Que por más que los picos de las aves quieran ahondar y quieran arrebatar, no puedan.
Miren ustedes lo que dice el versículo 6. El 5 dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Quiero que ustedes vean la explicación en el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la parábola, luego tropieza. La palabra clave aquí es tropieza. Allí es arrebata. Aquí es tropieza. La palabra tropiezo, escándalo. Viene la palabra escándalo, un escándalo. Y esa palabra viene de una trampa que se le ponían los cazadores a ciertos animales para hacerlos caer. El enemigo pone trampas. El diablo está mirando en cuál terreno está cayendo la parábola. Cayó acá. Yo hago mi trabajo. Junto al camino es arrebatar. En piedras es poner tropiezo. Jesús explicando dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la parábola y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Yo quiero que ustedes miren algo acá importante. Miren ustedes, aquí hay un problema. Y el problema no está en la semilla, está en el corazón. Corazón de piedra. Es muy difícil que penetre la palabra. Así como brotó de rápido, así se secó rápido, de que es de poca duración. Tenía un poquito de tierra, de terreno. Hay personas que tienen más piedra que tierra en el terreno. Aquí dice, no tenía profundidad. No, por eso no había duración. Brotó. La reciben con gozo. Pero no hay corazón. Hay muchas piedras en el corazón. Y fíjense algo que me llama la atención aquí. El versículo 6 dice: pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. ¿Saben cómo le llama Jesús al sol que seca? Le llama aflicción. El 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, ¿saben lo que produce el sol? Aflicción, persecución. En otras palabras, cuando viene el calor de la prueba, se secan. Esta palabra, me gusta la palabra aflicción en griego. ¿Sabe qué significa la palabra aflicción? Esa palabra la tengo acá, pero no lo voy a complicar con pronunciación en griego. Pero esa palabra significa prensar, oprimir, exprimir. O sea, el sol como aflicción, como ilustración de aflicción, prensa, oprime la semilla. La prensa, la oprime y la exprime con la temperatura, con el calor en este caso, el calor de la aflicción. Eso es lo que produce las aflicciones y las tribulaciones en una persona que no tiene corazón.
que no tiene terreno para que la semilla crezca hacia abajo. ¿Cuántos saben que si crece hacia abajo, crece hacia arriba? ¿Cuántos saben que si hay profundidad, hay esperanza para crecimiento? Profundidad. ¿Cuántos saben, hermanos? Mira una cosa. No tenía profundidad, por consiguiente no tenía duración. ¿Cuántos saben que la profundidad tiene que ver con la duración? Amén. Usted nunca va a durar si usted no profundiza en Dios. Cuando llega la aflicción, la persecución, la tribulación, y comienzan las presiones del ambiente, y comienza el rodillo pasando por encima, ¿creen ustedes que va a perseverar? Una persona que no tiene su profundidad en Dios. ¿Quiénes perseveran? ¿Quiénes perseveran? Usted tiene que tener resistencia para cuando pase el rodillo, usted se levante de nuevo. ¿Han visto esa semilla que le pasa a una planadora y duran una semana y después ¡pum! Y vuelve y sale otra vez? Tiene profundidad. No importa lo que el diablo ponga sobre tu cabeza. Amén. Hay profundidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. La semilla fue hecha para penetrar. La semilla no pertenece a la superficie, sino a la profundidad. El que crece hacia abajo crecerá hacia arriba. Es una ley espiritual. El que crece hacia abajo crecerá hacia arriba. Cristo estaba allá en el cielo y creció hacia abajo. Llegó hasta la parte más profunda de la tierra y de allá se levantó. Y fue tan poderosa la energía, la operación de su poder, que lo lanzó a la diestra del Padre. Amén. Y ese mismo poder, esa misma operación, esa misma energía, que es la palabra que usa la Biblia, esa energía es la que te va a lanzar a ti hacia arriba. Yo quiero que tú le pongas algo a tu Biblia acá, para que tú veas un contraste. Yo quiero que tú vengas al libro de Santiago, capítulo 1. Dice aquí, versículo 2 hasta el 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. ¿Qué debe producir? Gozo. Pero en ese terreno la recibió con gozo, y luego la aflicción le quitó el gozo y le secó el gozo. ¿Cuántos saben que la prueba produce gozo? Algunos se lo quita. Aquí dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce la prueba de vuestra fe? Paciencia. La prueba de vuestra fe produce ¿qué cosa? Paciencia. ¿Qué produce la prueba? Paciencia. Escucha, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Atención aquí. Escuchen. ¿Recuerdan ustedes cuando yo estudié con ustedes el verbo teleios, que viene de telo, significa fin? Que lo estudiamos cuando hablamos en primer mensaje en Marcos capítulo 4. Y yo les dije a ustedes que teleio significa habiendo alcanzado su fin. Ese verbo significa habiendo alcanzado su fin. ¿Qué significa? Teleios, habiendo alcanzado su fin. Entonces, miren ahora aquí la enseñanza. Traten de entender. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Escuchen, donde leímos en la semilla que cae que caen en las piedras, como no tiene profundidad, es de poca duración. Vendida la aflicción y la persecución, la tribulación, diga la prueba, se seca, tropieza. Pero aquí dice que la prueba, en vez de secarnos y hacernos tropezar, produce algo lindo en nosotros, y es paciencia.
la prueba no debe secarte, no debe ser un tropiezo, debe producir paciencia en ti. Pero para producir paciencia tiene que haber resistencia. En otras palabras, el que sobrevive a la prueba adquiere paciencia. Amén, amén. Dígalo conmigo. El que sobrevive a la prueba, a la aflicción y a la tribulación y a la persecución que viene como causa de la palabra, adquiere paciencia. ¿Por qué? Porque adquiere una resistencia contra el mal, y en la próxima voy a ser mejor, y cuando sigue lo voy a vencer. ¡Aleluya! Amén. 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 ¿Saben ustedes en el cuerpo lo que son los anticuerpos? El sistema que tiene el cuerpo de defensa, que cuando entra un virus hay una resistencia. ¿Y qué hace esa resistencia? Crea una defensa. Y cuando viene de nuevo, ya tiene defensa, porque ha creado una resistencia. Así, mis hermanos, que la prueba es el sistema inmunológico de la semilla, para resistir todo lo que viene y tener fuerza para lo que sigue, para seguir creciendo hasta que yo llegue a teleios, a una obra terminada y acabada. No hay madurez sin disciplina. No hay madurez sin sujeción a Dios. No hay madurez sin muerte al yo. No hay madurez sin prueba y aflicción, tribulación y persecución. No hay madurez. Ser un cristiano maduro no es una casualidad. Es sujeción al proceso de Dios hasta que Dios lo termine. Es aprovecharlo de Dios. La semilla de Dios la defiendo de las aves. El terreno es de Dios. Quito las piedras. El sol es de Dios, lo aprovecho. La humedad es de Dios, le saco provecho. No resisto la obra de Dios, porque la piedra es resistencia al proceso de Dios. Eso es la dureza del corazón. Resistencia a lo de Dios. Pero escuchen lo que dice aquí. Me llama la atención el versículo 4. Más tenga la paciencia. Diga, la paciencia es un fruto de la prueba. ¿Qué es la paciencia? Un fruto de la prueba. Más tenga la paciencia su obra completa. Y la palabra completa aquí es el mismo verbo teleios. 2 veces se usa en este versículo teleios. Se traduce completar y se traduce perfeccionar. ¡Qué tremendo! Dice, escuchen, más tenga la paciencia su obra completa, o sea, teleios, o su obra terminada. La paciencia llega a estar completa cuando hay prueba. No se perfecciona la paciencia si no hay prueba. Yo leí este texto para que usted contraste con el terreno donde cae la semilla en la piedra. Que el sol, que es la aflicción, que debe ser una bendición, la aflicción debe ser una bendición, se convierte en lo que seca y lo que hace tropezar. Y no debe ser así. La prueba no te debe paralizar, debe ser el impulso para seguir adelante. Amén. 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 Porque la paciencia se ejercita con la prueba. Y con la misma prueba llega a completarse, a dar fruto, a llegar a la última etapa, a teleios, a acabarse, a consumarse. Pero la mayoría de los predicadores le quitamos a la gente el efecto prueba y le predicamos un evangelio sin cruz. Un evangelio sin aflicción. Y la carne no muere sin cruz. La carne fue clavada en la cruz. La carne no muere sin cruz. El antídoto contra la carne es la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La carne muere en la cruz. La cruz es el fin de la carne. Y fue en la cruz que Cristo dijo: consumado es. El pecado termina en la cruz. La carne termina en la cruz. Y el que quiere seguirme a mí, tome su cruz y sígame. Y el que no renuncia no puede ser mi discípulo, porque la cruz es renunciar.
Es morir a la vida cómoda, a la vida de complacencia del yo y del ego, engordar el vientre, como dice Pablo. Por eso el cristianismo se ha debilitado, porque los sembradores, los predicadores le han quitado a la gente el pare de sufrir. Y perdóname que yo no le estoy haciendo culto a la aflicción. Estoy diciendo que la Biblia dice que es el medio para crecer y para completar lo que Dios ha hecho. Una semilla expuesta a los elementos de la naturaleza aprovecha el sol, aprovecha la humedad, aprovecha el viento, y todo lo que parece negativo se convierte en positivo, porque yo resisto, porque el Espíritu de Dios está en mí y porque la semilla tiene los elementos para resistir. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir, para inspirar, para vencer, para resistir, para prevalecer, para liberar, para restaurar y para todo. Es un instrumento perfecto. Amén. La debilidad no está en la semilla. La debilidad está en el corazón que no se abre para Dios y que pierde el interés en la palabra de Dios. Pero si tú supieras que lo que Dios deposita en ti es tu misma vida, de ahí depende tu presente y tu futuro, es tu tesoro. Entonces mira lo que dice aquí: más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Fíjense, escuchen, esto comenzó diciendo que tengan gozo cuando hay diversas pruebas. Gozo cuando vienen las pruebas, porque las pruebas producen paciencia, y la paciencia logra su fruto perfecto. O sea, llega a completarse cuando sigue la prueba, para que seáis perfectos. ¿A dónde lleva? ¿A dónde lleva? ¿A dónde lleva la prueba? Ah, la madurez. Aquí es el mismo verbo, completa y perfectos. Hay el mismo verbo, teleios. Y pero aquí añade más. Dice: más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Así que sin aflicción, sin el sol, sin el calor del sol, sin la persecución, sin la tribulación, no hay paciencia. Y la paciencia llega a estar completa, teleios, cuando sigue la prueba. Y entonces se logra que seamos perfectos, o sea, maduros, completos, consumados. Y añado una palabra más: y cabales. ¿Qué es algo cabal? Sin que os falte otra cosa. Usa otro verbo para añadir. ¿Saben ustedes, hermanos? Esta palabra es muy, pero muy interesante. Muy interesante esa palabra. Porque esa palabra viene, esa palabra cabales, viene de dos. Se juntan dos palabras, dos términos griegos: holo y keiros. Holokeiros. Holos es entero y keiros es porción. Diga, una porción completa. De ahí que lo que quiere decir es totalmente perfeccionados, completos por todas partes. ¿Cuántos quieren ser perfectos y cabales? O sea, completos por todas partes. Por el frente, por el lado, por los lados y por las espaldas. Perfectamente, valga la redundancia, perfectamente perfeccionados. Eso es como una redundancia, porque cabales es lo mismo que perfeccionado. O sea, en último análisis es lo que quiere decir. Parece que no era suficiente para Santiago decir completos y perfectos, sino que metió cabales para darle más fuerza. Porción entera, porción completa. Perfeccionados por todas partes, totalmente perfectos. A eso lleva la paciencia. Pero la paciencia se mueve por la prueba. Cuando hay poco terreno, viene la aflicción por causa de la palabra, lo que hace es que se convierte en un tropiezo y seca y daña. Cuando el sol la aflicción no fue hecha. Dígame, ¿el sol es una maldición o es una bendición? ¿Por qué? Porque para aquellos que tienen la semilla en la piedra lo seca, y a nosotros ¿qué hace? Nos hace perfectos por todas partes. Esta es la paradoja del evangelio,
que como golpea la carne, los predicadores que quieren ser, porque en último análisis los predicadores que predican una vida fácil, tranquila y que predican la unción de los superhéroes, Batman. ¿Sabe cuál es la unción de los superhéroes? Batman, Batman, pam, pam, pam. Los intocables murieron en Chicago en tiempos de Al Capone. Nos presentan que somos cristianos intocables, cuando el que inventó esto fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Y dijo, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, ay de ustedes. Porque fuego vine a meter a la tierra y ya lo tengo encendido. Y desde ahora en adelante estarán dos en la casa divididos. La suegra contra el yerno, el yerno contra la suegra. Así lo dice Jesús, no lo dije yo. Los hijos contra los padres contra los hijos. Oposición total. ¿Por qué? Porque es lucha contra la carne, lucha contra el mundo y lucha contra el diablo. ¿No va a producir eso? ¿No tenga el mundo en enemistad contra Dios? La iglesia solamente se libra de la tentación del mundo cuando se conforma a este siglo. Entonces son socios del mundo y el mundo entonces no los persigue. Pero cuando tú te paras para ir en contra de la corriente, el diablo te va a declarar la guerra. Ahora, vamos donde comenzamos. Mateo 13. ¿Ya lo tienen? Ahora, miren lo que dice el 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. La tercera palabra es ahogar. ¿Cuál es la primera? A ver si recuerdan. La primera, arrebatar. ¿Cuál es la segunda? Tropiezo. ¿Cuál es la tercera? Ahogar. Líbrense de esas tres. Son los tres enemigos de la palabra. ¿Cuál es la primera? Arrebatar. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? Tropiezo. ¿Cuál es la tercera? Ahogar. Y miren cómo aplica el versículo 22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, que fue lo que estudiamos la semana pasada, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Se hace qué? Infructuosa. A carpos, sin fruto. Privativo, sin. Y carpos, fruto, sin fruto. ¿Por qué se hace sin fruto? Ahí dijimos que en realidad aquí, yo quiero que ustedes vean esto acá. La primera etapa, en el primer terreno, la semilla ni brota. No, las aves no la dejaron brotar. En el segundo, brotó poquito. En la tercera, llegó hasta dar frutos. Porque leímos, recuerdan ustedes, estudiamos la semana pasada, que dio frutos pequeñitos, pero verdes. No llegaron a madurar. Quiere decir que en el primer terreno ni brota. En el segundo, el tallito, una cosita. El tercero creció más. Este creció más. Hasta llegó a tener frutos verdes pequeños. Según estudiamos la semana pasada. Pero ¿qué pasa? Ahogar significa que fue asfixiada la semilla. Fue presionada, fue obstaculizada, fue impedida. Los afanes de este mundo, los engaños de las riquezas, los placeres, ahogan. Que fue lo que estudiamos la semana pasada. Asfixian. Y cuando se quiere abrir paso, hay tantas enredaderas por ahí en los espinos ahí. Y los espinos tienen espinas. Y todas esas espinas, la pobre plantita por crecer, y lo que hace es que la lastiman, la impiden, la obstaculizan, la asfixian, la ahogan, como estudiamos la semana pasada. Los afanes de este mundo, los engaños de la riqueza, los placeres, las ocupaciones, el American Dream, el estrés, que es 2 más 1, estrés. Cuarto terreno, vamos a leerlo aquí, después pasamos a Lucas y terminamos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué cosa?
lleva fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Qué triste que Jesús no se detuvo a hablar de cómo llegó allá. ¿Ustedes creen que creció así, sin impedimento? Así, llegó allá a dar fruto así. ¿Todo le favorecía? No, no todo le favorecía. No todo le favorecía. Estoy seguro que este terreno, cuando vinieron las aves del cielo, tomaron un sombrero mexicano a espantar las aves como hizo Abraham. Eso no fue así, un milagro. ¡Ah, no. Aunque Jesús no lo dijo, se sobreentiende que no solamente, como dice Lucas, tenía un corazón bueno y recto. No solamente eso le favoreció. Esta gente, como tenía un corazón bueno y recto, amaban la palabra, apreciaban la palabra, entendían. Si entendían significan, si entendía, dice, la palabra de Dios es mi vida. Yo no la cambio por nada, ni por placer, ni por riqueza, ni por nada de esta vida, porque un día todo se va a terminar y la palabra queda, el reino queda. Así que yo voy a ser sabio y voy a elegir lo mejor en mi vida. Yo no me voy a dejar enredar. Mi prioridad es la palabra, es la semilla. Así que esto no es una casualidad, ni fue algo así que todo salió fácil. No, esta gente pelearon, esta gente vencieron. ¿Cuál es la primera palabra? Arrebatar. Esta gente no permitieron que le arrebataran la palabra. ¿Por qué? Porque como entendían, pues, entendían, esta palabra es clave, negocio, no es euforia, entendían. Y como entendían el valor de la palabra. Entendían que Dios cuando siembra para propósito, entendían y dijeron, no, yo no hago nada con que la palabra brote y crezca. La palabra tiene que llegar a ser cabal y completa en mi vida para que dé fruto y bendiga a la gente y yo logre el propósito de Dios en mi vida. Así que esta gente vencieron el arrebato. Esta gente vencieron el tropiezo y la aflicción le fue de bendición porque le dio paciencia. ¿Y cómo yo lo sé? Porque Lucas explicando dice que dieron fruto con paciencia. Porque la palabra perseverancia se dice, es la palabra paciencia, la misma palabra que usa Santiago y la misma palabra que usa Pablo en Romanos 5, es la misma palabra que usa Lucas en su evangelio cuando dice que dan fruto con paciencia. La misma palabra, fruto con paciencia, que traduce perseverancia. ¿Por qué perseverancia? Porque la paciencia en último análisis es perseverancia, porque no se deja vencer de la aflicción, de la tribulación ni de nada. Amén. Quiere decir que resiste y sobrevive. Yo quiero decirte una gran enseñanza, una gran revelación. Al diablo no se le vence, porque ya Cristo lo venció. Al diablo se le resiste. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Resistir la aflicción, resistir la persecución, resistir todo lo que venga para preservar la semilla. Como hizo la mujer en Apocalipsis 12. Se agarró al vientre y a correr para que no me tome, para que no me alcance el dragón. Y corrió al desierto a cuidar el hijo, a cuidar el propósito. Como hizo María cuando Herodes lo perseguía. Me voy para Egipto, aunque Egipto es un camino prohibido. Prefiero ir a Egipto, que era un camino prohibido para los hebreos. Porque Dios le dijo, nunca más vuelvan a Egipto, nunca más vuelvan por ese camino. Pero prefiero ir a Egipto, que me maten al muchacho, porque aquí está la esperanza del mundo. Retén lo que tienes, iglesia. Que nadie arrebate tu corona. Eso es lo que dice Pablo cuando habla de cuando habla de la justificación. Cuando dice, en Cristo estamos completos, cumplidos, teleios. En cuanto a la justificación, ahora hay que meterle mano a la santificación, que es, dice Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
De tal manera que sirvamos al pecado como antes que dedicábamos nuestros miembros a servir a la injusticia. Ahora somos siervos de Dios, no del pecado, siervos de Dios. Y tenemos como fin, dice, tenemos como fin, como fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fruto es la santificación. ¿Qué es el fruto? ¿Y cuál es el fin? La vida eterna, o sea, la glorificación el día de su venida. El fruto es la santificación. Dios quiere perfeccionarnos, santificarnos por completo, cuerpo, alma y espíritu. Por completo. Haga el Señor una obra completa y cabal en cada uno. ¿Cuántos quieren una obra cabal? Entonces prepárese para cuando llegue el sol de la aflicción. Que nadie es condecorado en el ejército si no es veterano de guerra. Nadie llega a ser general estudiando en una universidad, a menos como en otros países que nombran a la gente por política, por parentesco y amistad. Pero cuando usted se gana la condecoración, o sea, la honra, es porque usted peleó bien, caminó bien y llegó hasta el final. Y por eso fue condecorado. Así que este buen terreno da fruto. Telesforeo. Lleva fruto hasta el final, hasta que admite cosecha. Diga, fruto hasta que admite cosecha. Hasta que llama a los segadores: metan la hoz, que el fruto mío está maduro. No me dejen en el árbol, porque se me debilita la ramita y me caigo y me comen los gusanos y las aves del cielo. Y yo fui madurado para dar vida a los hombres. La primera semilla se malogró en el 30 en su crecimiento. La segunda se maduró en el 60 y nunca llegó al 100. Pero a esta pasó el 30, pasó el 60 y llegó al 100. Y el 100 es 100%, es cabal y completo. Perfección, madurez. Y después su fruto pasó por el 30, pasó por el 30, pasó por el 60 y pasó al 100. Maduró el fruto. Y dice Lucas: producen fruto. Producen fruto. Ahí viene la multiplicación. Dan fruto, pero se multiplica. Jesús dijo: en esto he glorificado a mi Padre, cuando llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y usa en Juan 15 3 palabras. Dice: fruto, más fruto y mucho fruto. Diga: fruto 30, más fruto 60 y mucho fruto 100 por 1. Perfectos y cabales por todas partes. Denle un aplauso al Señor. Perfectos y cabales en el crecimiento, 100% en el crecimiento, 100% en el desarrollo, 100% en el fruto y 100% en la multiplicación. Perfectos y cabales, probados y aprobados. Probados y aprobados. ¿Por qué aprobados? Porque crecimos en paciencia siendo probados. Y la paciencia ya va a ser perfecta por la prueba. Y por eso Dios nos aprueba. Dios solamente aprueba lo perfecto, o sea, lo maduro. Perfecto en la Biblia no es ser impecable, solamente Dios es impecable. Perfecto en la Biblia es llegar a ese estado de estar completos, de llegar a madurar a la última etapa. A ver, ¿dónde está aquí el terreno del corazón bueno y recto? Que van a vencer los arrebatos del diablo, los tropiezos del diablo.
y los ahogos del diablo para llegar a ser perfectos y cabales. Cierra tus ojos. Mi hermano, mi hermana, yo oro al Dios eterno, al Dios fiel, al Dios verdadero, al Dios que trazó esta palabra para ti, que te la sirvió. Que ese Dios te bendiga, que tú seas de buen corazón, de corazón bueno y recto, que tú seas de los que entienden, de aquellos que aprecian la palabra, de aquellos que pelean contra las aves del cielo para que no te arrebaten la bendición. Que tú seas también, que tú seas de esos que le sacan provecho a la aflicción y a la tribulación, porque saben producir la paciencia a través de la prueba. Que Dios te ayude a nunca enredarte en los afanes de esta vida, en los engaños de la riqueza, para que tú logres en tu vida aquello para lo cual fuiste destinado por Dios. Y es a dar fruto para vida eterna, a bendecir a los hombres, a ser un testimonio del poder de Dios y de la obra de Dios. Dios quiere hacerte perfecto, perfeccionarte en todas las cosas, para que tú seas de esos que dan fruto maduro con perseverancia. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.